En 1763, Gran Bretaña recibió Florida Oriental de España al final de la Guerra de los 7 Años. Como resultado, la mayoría de los residentes españoles se marcharon en masa. Para reconstruir la población, Gran Bretaña facilitó la concesión de tierras a los posibles colonos mediante la proclamación de 1763. El Dr. Andrew Turnbull, un médico escocés y amigo del gobernador de Florida Oriental, James Grant, junto con sus socios, Sir William Duncan y Lord George Grenville, decidieron aprovecharse de ello. Recibieron una concesión de tierras de 60.000 acres en Mosquito Inlet, aproximadamente a 70 millas al sur de San Agustín, en las que planearon establecer una plantación de añil. Dado que la esposa de Turnbull era de Esmirna, actual Turquía, llamaría a su plantación New Smyrna. El gobierno británico pagaba una prima por el añil y este tenía una gran demanda en los mercados europeos. Turnbull estaba seguro de que los beneficios del añil les harían ricos a él y a sus socios rápidamente. Para cultivar el añil en esta gran cantidad de acres, desde junio de 1767 hasta abril de 1768. Turnbull reclutó a 1.403 personas como sirvientes contratados. Los reunió de Sicilia, Córcega, Grecia otomana y Menorca. El mayor número de reclutas procedía de la isla de Menorca, en las Baleares, y menorquines serían el nombre más común para este grupo en el futuro. Menorca estuvo bajo ocupación de Gran Bretaña, desde su conquista en 1708 por una escuadra anglo-holandesa en plena Guerra de Sucesión Española, y que por el Tratado de Utrecht de 1713 pasó a soberanía británica, así como Gibraltar. Los colonos desembarcaron en el este de Florida a principios de agosto de 1768. La empresa estaba prácticamente condenada desde su inicio porque Turnbull había construido inicialmente pequeñas casas y provisiones para 500 trabajadores, y en realidad, 1.403 embarcaron en los 8 barcos que salieron de Mahón, Menorca, el 17 de abril de 1768. De ellos, 1.255 sobrevivieron a la travesía oceánica para desembarcar en el Nuevo Mundo. A su llegada, los colonos tenían la obligación contractual de trabajar para Turnbull durante varios años hasta que se les concediera la libertad. La vida en la plantación no era lo que los colonos esperaban. El trato que recibían rozaba la esclavitud. Los colonos sufrían unas condiciones de trabajo brutales que contribuían a una elevada tasa de mortalidad. 450 murieron durante el primer año y 964 durante los 9 años que duró la plantación. Turnbull contrató a supervisores, antiguos suboficiales del ejército británico, para mantener a los colonos, su inversión, trabajando. Se enfrentaron a la escasez de alimentos disponibles. Claro que había mucho pescado en las lagunas, pero a los colonos no se les permitía desviar el tiempo y la energía de la construcción de la plantación, en la que se trabajaba 7 días a la semana. Los trabajadores no solían tener días de descanso. Los pobres colonos que se atrevían a quedarse atrás en la productividad óptima sufrían duros castigos, incluidos los azotes. Otros factores que causaron numerosas muertes fueron el hambre, el escorbuto, la hidropesía, la falta de saneamiento, la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea y la neumonía. Después de una larga jornada de trabajo en el caluroso verano, con el sol pegando en el cuello, los mosquitos visitaban el asentamiento por la noche, a veces portadores de malaria. Los colonos llevaban trapos y dormían en ropa de cama que se encontraba en mal estado. Durante los 2 primeros años, los colonos de Nueva Esmirna se vieron obligados a vivir en chozas con suelo de arena, pero en 1777 la colonia contaba con 145 casas. Las condiciones de la colonia eran tan malas que 300 colonos se rebelaron y robaron un barco. Sin embargo, fueron capturados por la fragata británica HMS East Florida y regresados a la plantación. Para empeorar las cosas, cuando los colonos empezaron a llegar al final de su contrato, pidieron ser liberados y recibir la pequeña parcela de tierra que se les había prometido. Desgraciadamente, los que lo pedían eran encarcelados y obligados a firmar nuevos contratos. A pesar de su trato como esclavos, los menorquines eran una fuerza de trabajo temporal de personas libres, al menos desde el punto de vista legal. Independientemente de su estatus, la vida de los menorquines en Nueva Esmirna era privativa,
primitiva y se caracterizaba por la lucha constante. No se ha conservado ningún contrato original firmado, y existen dudas sobre si todos los colonos transportados firmaron realmente un contrato. También hay dudas sobre el número de años que estuvieron en vigor los contratos. La mayoría de la población parecía creer que sus contratos expiraban 9 años después de su llegada a Nueva Esmirna. Turnbull opinaba que la obligación de 9 años comenzaba, no con el primer día de trabajo de los colonos en Nueva Esmirna, sino el día siguiente al pago de todas las deudas de las plantaciones. Turnbull y sus socios habían gastado más de 40.000 libras en los 9 años de su experimento en Nueva Esmirna. Esto equivale a más de 6 millones de dólares en la moneda estadounidense actual. Los rendimientos del añil nunca fueron tan grandes como Turnbull esperaba debido a varios años de sequía, así como a la disminución de los rendimientos debido al agotamiento del suelo. Mientras Turnbull estaba de viaje en Inglaterra, en marzo de 1777, 3 hombres pidieron permiso para ir a la costa a cazar tortugas, pero en su lugar se dirigieron 70 millas al norte, a San Agustín, buscando una audiencia con el gobernador de Florida Oriental, Patrick Tonin, para confesarle sus quejas sobre la vida bajo Turnbull en el asentamiento de Nueva Esmirna. Lo que siguió fue un proceso de meses de duración en el que se procesaron las quejas emitidas por los colonos contra Turnbull y sus capataces. Algunas de las acusaciones detallaban los horribles sufrimientos soportados por los colonos, que incluían crueldades y asesinatos. Lo que siguió fue una rápida sucesión de acontecimientos que finalmente contribuyeron a la desaparición de Nueva Esmirna. Aunque los tribunales de Florida Oriental fallaron a favor de Turnbull y ordenaron a los colonos que volvieran a su servidumbre por contrato, con la ambición de aprovechar la mano de obra que residía en Nueva Esmirna, Tonin hizo caso omiso de la decisión del tribunal, y en su lugar animó a los colonos a establecerse en San Agustín, con ofertas de tierras, libertad y protección. Como consecuencia del turbio trato de Tonin, 600 menorquines, entre supervivientes y los nacidos en la colonia, abandonaron Nueva Esmirna y se fueron a San Agustín, donde se establecieron en la parte norte deshabitada de la ciudad, cerca de las puertas. Durante su estancia en la capital de la colonia, fueron casi olvidados. Nunca se les repartieron tierras y muchos se vieron obligados a mendigar en las calles o a buscarse el sustento en la pesca. Tonin los ignoraba por completo. Desesperados por conseguir dinero, muchos se unieron a los Rangers de Florida Oriental. Algunos fueron enviados a la frontera entre Florida y Georgia, donde ayudaron a los indios a desollar a los rebeldes americanos. Turnbull estaba furioso y acusó a Tonin de ser la razón del colapso de su plantación. Al final, Tonin consiguió lo que quería de los colonos de Turnbull, hombres para su milicia lealista. Cuando España recuperó Florida en 1784, los menorquines y otros que se identificaron con la comunidad menorquina dieron la bienvenida al regreso de la administración española, y las personas extranjeras que optaron por permanecer bajo el dominio español fueron asimiladas a la sociedad dominante. Cuando Florida fue anexionada a los Estados Unidos en 1821, poco a poco fueron perdiendo sus lenguas maternas, pero aún hoy las comidas especiales y las celebraciones religiosas tradicionales que los menorquines trajeron consigo siguen siendo una parte colorida del patrimonio de la ciudad.